¿Qué fue lo que más te sorprendió de la historia de quienes tradujeron la Biblia a Latinoamérica? Cuando empecé a investigar la historia de quienes tradujeron la Biblia a Latinoamérica, descubrí algo que me sorprendió mucho y que creo que poca gente conoce. Es esta sencillez, esta falta de, digamos, que no tenían tanta erudición, digamos así, ¿no? La gente que trabajó en este proyecto fue con mucha humildad, con mucho sacrificio, y pensando siempre en que llegar a la gente menos culta, y además más pobre, porque también una de las obsesiones fue que el precio fuera bajo, ¿no? Para que pudieran utilizar lo que pudiera llegar a todas las casas, ¿no? Creo que esa fue de las mayores sorpresas y enseñanzas, que la Biblia de Latinoamérica no fue un proyecto intelectual, fue un proyecto profundamente humano y comunitario, nacido de la convicción de que todos tenemos derecho a comprender el mensaje y sentirnos incluidos, como resumen, ¿no? Otra pregunta que me hacen es ¿por qué se sintió necesario hacer una versión bíblica específicamente pensada para los pueblos latinoamericanos? Muchas veces muchas personas me preguntan por qué surgió la idea de hacer una Biblia pensada especialmente para América Latina, América Hispana. La respuesta está en la realidad social y cultural de aquellos años. Básicamente, en esos años y puntualmente en el lugar donde estaban trabajando estos dos misioneros, el padre Ramón Ricciardi y el padre Bernardo Durol, en el sur de Chile, en una zona de Coronel, en la provincia de Concepción, una zona de mucho trabajo, de mucho trabajador, muy pobre en ese momento, muy sufrida, con una situación social también bastante compleja. Ellos se encontraron con uno de los principales problemas, escollos, digamos, que encontraron fue que, claro, llegaban ahí con la palabra de Dios y la Biblia que tenían era hispana, era de España, con el castellano castizo usado en España, que en Latinoamérica no se usaba. En Hispanoamérica no era la forma habitual en la que se usaba. Entonces, ellos decidieron empezar de poquito, con pequeños textos inicialmente, ¿no? Y con ese grupo de personas a las que ellos llamaron los abstemios. Si lees el libro te vas a enterar de qué significa. Empezaron con textos pequeños a traducir para que la gente los entendiera, cambiando algunas palabras y demás, ¿no? Para que se fuera entendiendo. Luego ya pasaron a un segundo paso, que es traducir para la próxima misa, para que la gente también lo comprendiera. Luego, cuando ya tenían un texto mayor, ya fueron ayudados por la hermana Paulina, bueno, que ya ahora voy a hablar un poquito más de los protagonistas, ¿no? Pero básicamente se trataba de lograr que la palabra de Dios no fuera solo una voz repetida en los templos, sino que pudiera ser leída y meditada en las casas de los cristianos sencillos. Por eso no solo el lenguaje adaptado a su cultura y a su vida, sino también el bajo costo que buscaron hacer, ¿no? Por eso esta edición fue tan importante, el trabajo de Ediciones Paulinas en ese momento fue fundamental, del padre Anta, ¿no? Para lograr sacar una Biblia económica también, para que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Porque le dio dignidad a la gente sencilla, demostrándole que Dios también les hablaba a ellos, especialmente les hablaba a ellos en su propio idioma y su propia historia, ¿no? Em, ¿Qué tipo de resistencias encontraron los traductores y promotores de este proyecto? La Biblia de Latinoamérica no nació sin conflictos, al contrario, generó mucha resistencia, ¿no? Es decir, al principio, sobre todo bueno, resistencia ya desde el comienzo de mucha gente de la misma iglesia que se dedicaba, digamos que eran puristas, vamos a llamar, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no probaban, digamos, que este texto para que fuera editado y publicado como una Biblia, porque creían que había muchas falencias, ¿no? En bien de simplificar el texto, ellos creían de que se perdían algunas cosas que eran importantes de decir, ¿no? Estos fueron los primeros rechazos, los primeros golpes, ¿no? Luego, cuando ya fue publicada y demás,
hubo mucho rechazo, sobre todo político, en algunos países de Hispanoamérica, de Latinoamérica, como Argentina, Uruguay, Paraguay, el mismo Chile, donde se inició, hubo rechazo. En lo que es Argentina fue prohibida concretamente, hubo un ataque feroz, llamándole marxista, comunista, como un proyecto de Fidel Castro, ¿no? En el primer capítulo del libro está bastante ampliado eso, ¿no? No se libró de ciertas sospechas y prevenciones por parte de algunos sectores que no miraban con simpatía la difusión de la Biblia en un lenguaje sencillo, teniendo interpretaciones que consideraban como peligrosas, ¿no? A pesar de todo, la obra siguió adelante y terminó siendo una de las ediciones más leídas en América Latina. De hecho, de esta Biblia, en sus distintas ediciones, se han llegado a difundir más de 60 millones de ejemplares. ¿Quiénes fueron los protagonistas principales de este esfuerzo? ¿Cómo era su compromiso personal y comunitario? Detrás de esta Biblia hubo personas de carne y hueso, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con historias muy comprometidas. En el desarrollo del libro lo cuento con detalle, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente, como dijimos en un momento, el padre Bernardo Urol, el padre Ramón Ricciardi, sobre todo al comienzo, la hermana Paulina de Jesús, una religiosa de clausura que, bueno, además había estudiado Derecho en Chile, muy preparada, y que fue muy importante a los comienzos y durante todo el periodo que se llevó adelante todo el trabajo de traducción y después de corrección y de edición y demás, ¿no? Fue muy importante en la relación también que tenía con el padre Bernardo Durol. Luego, por supuesto, hubo otras personas que se dedicaron mucho, una comunidad muy grande de gente en el sur de Chile, en la zona de Coronel, em, con mucha gente que participaba en comunidades y que estaban trabajando junto con el padre Bernardo Durol y que fueron responsables también de leer y de interpretar y de corregir de alguna manera para que se fuera más entendible la traducción, ¿no? Eran personas sencillas, pero con una pasión enorme por acercar la fe al pueblo y por dignificar su cultura. Em, Estas cosas son realmente muy fuertes y muy importantes, ¿no? Y que se van viendo en el desarrollo de todo el libro. ¿Cuál es la mayor dificultad técnica o cultural que tuvieron que enfrentar para lograr esta traducción, ¿no? Hacer una traducción así no fue algo sencillo, sobre todo fue un desafío que no siempre se menciona. Fue durísimo los comienzos, ¿no? Es decir, cómo empezaron con todo esto que está desarrollado en el libro, pero te lo cuento así en breves palabras. Ellos se dieron cuenta de que la gente no interpretaba, no entendía lo que se leía en la Biblia en español. Entonces se reunían en grupos para analizar, para leer, para testimoniar, para hablar sobre el tema del Evangelio y demás. Y se dan cuenta que había palabras que no eran comprensibles, formas de expresar, sobre todo los verbos, los pronombres, etcétera, palabras que no se utilizaban. Entonces hacían esa primera traducción de alguna manera para que se fuera comprensible para la comunidad y para la gente común y demás. Que lo empezaron con un grupo a los cuales uno de los sacerdotes le llamaba los abstemios. Lee el libro y te vas a enterar del porqué. Y esos primeros pasos de simplificación del texto, de traducción y demás, cuando fueron compilados y fueron más grandes y demás, que ahí es donde interviene la hermana Paulina para pasarlos en escrito y demás, ahí se dan cuenta de que es importante hacer la traducción de la Biblia completa y se encontraron con muchísimos problemas. Primero, ¿quién tenía los conocimientos técnicos para hacer? Una traducción es alguna cosa muy compleja. Se dicen que un traductor es como un segundo autor, y estamos hablando de la Biblia.
no de cualquier libro. Entonces es un tema muy complejo, pues no solamente hay que saber del idioma original, que obviamente las traducciones siempre se hacen del griego, del latín, se tratan de buscar desde los originales en ese sentido, ¿no? Entonces se trabajan desde ahí, desde el hebreo en el caso del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces se trabaja desde esos textos originales que no mucha gente controla y conoce tan bien, y además hay que ser especialista en la Biblia para también interpretar correctamente lo que se está queriendo decir, con lo cual fue un trabajo muy complejo. Y yo lo pongo así en una parte, se requería un esfuerzo inmenso de adaptación cultural y lingüística, para que la palabra no sonara ajena ni demasiado erudita, pero tampoco perdiera la profundidad. Fue un gran logro hacer una Biblia cercana, pero sin perder la esencia. Te cuento más cosas. ¿Qué impacto crees que tuvo la publicación de la Biblia en Latinoamérica en las comunidades humildes y rurales? Esta pregunta me toca mucho porque refleja el corazón del proyecto justamente, ¿no? O sea, para esto se hizo, para esto se hizo. Fíjate vos que en el momento en el que esta Biblia se publicó, previamente a esto, anterior a esta Biblia, no había Biblias en las casas. No había Biblias en las casas. Un poco como dije en otra pregunta, ¿no? Es decir, las Biblias que había eran de última protestantes o digamos, evangélicas. No había Biblias católicas en las casas, prácticamente en ninguna casa, ¿no? A no ser de gente con mucho dinero y muy culta y demás que podía tener alguna Biblia y demás, pero en general no estaba en las casas de la gente. Entonces, lo primero que pasó es que salió esta Biblia y lo tuvo muchísima gente porque primero era accesible a nivel económico y segundo era accesible a nivel interpretativo, se entendía lo que decía, hablaba el mismo lenguaje, se entendía y si había alguna cosa más teórica o más mística que tiene que ver con la religiosidad y demás, había unos textos en unas notas explicativas y demás que lograban aclarar para que la gente pudiera entenderlo por sí mismo sin la necesidad de que hubiera un sacerdote, porque eso también es una de las cosas que también guiaron los pasos de las personas que estuvieron detrás de esta traducción, ¿no? Que la gente pudiera leerlas e interpretarlas por sí misma sin la participación de un sacerdote, porque el sacerdote no podía estar en todos lados, y la palabra de por sí, la palabra sola de por sí, tiene poder suficiente de evangelización sin la necesidad de un pastor, de un sacerdote, ¿no? Yo lo pongo así, se convirtió en la Biblia de las pequeñas comunidades cristianas, en las reuniones de vecinos, en los encuentros de catequesis, en los retiros espirituales. Fue el alimento espiritual de muchísimas personas sencillas. En muchos casos esta Biblia fue punto de partida para descubrir la propia dignidad y el valor de la comunidad, pero además esta Biblia yo he tenido testimonios directos de gente de que no era ni siquiera religiosa de ningún tipo y solo el hecho de haber leído la Biblia la transformó su vida, ¿no? Entonces, realmente es una Biblia que ha tocado a muchísimas personas de una forma muy fuerte, ¿no? Y otra pregunta que me hacen de este libro que es el que estoy hablando, ¿no? Y que he escrito y se ha publicado hace un par de años atrás. ¿Qué enseñanza personal te dejó conocer esta historia? Em, si tengo que decir concretamente una enseñanza, o tal vez más de una incluso, que me dejó esta historia, fue primero la convicción sobre todo de padre Bernardo Urol, pero de convencer a toda la gente que lo acompañó en este proyecto, ¿no? La convicción de que el trabajo que estaba haciendo, el objetivo que tenía, era evidentemente mayor a él mismo, ¿no?
y que estaba fundado en el servicio, digamos, a un bien mayor, ¿no? Y él sacrificó gran parte de su vida hasta su muerte en este proyecto, ¿no? La fe de poder superar absolutamente todas las vicisitudes que pasaron. En el libro lo cuento con detalle: la falta de dinero, el rechazo de muchas personas, no solo de la parte política, sino también religiosa, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Em, las distancias, el trabajo de corrección, el no conseguir quien les aprobara, y sin embargo seguir, continuar, perseverar, digamos, rezaba mucho, digamos, una persona de mucha fe, sobre todo el padre Bernardo, el padre Ramón Ricciardi también, eran personas obviamente de mucha fe, sacerdotes, misioneros y demás, pero rezaba mucho, se ponía en las manos de Dios. No sabía lo que era un no por respuesta, sí, entendía el no, pero decía, vamos a buscar la manera de conseguir que esto suceda, ¿no? Y luego otra cuestión es em, esto, ¿no? Que lo tengo escrito y lo voy a leer textual. Dice: la fuerza de este proyecto no radicaba en su erudición, que lo hemos dicho antes, ¿no? Sino en digamos, en su confianza en que la gente sencilla recibiría la palabra con reverencia y alegría. Este es un poco el leitmotiv, ¿no? Para mí la mayor enseñanza, eh, que no hay saber más poderoso que el que nace del compromiso con la vida de los otros, ¿no? Esto que decía yo antes, un poco este compromiso de que el proyecto en el que uno está es mayor que uno mismo, ¿no? Y eso es un gran aprendizaje que me dejó el haber estudiado y trabajado para poder publicar este libro. Espero que lo puedas tener, espero que te guste y que lo leas y bueno, obviamente comentame, ayúdame a difundirlo. Bueno, seguimos hablando. Gracias.